Dr. Watson, the floor is yours. Good afternoon, everyone, Madam Director, Ambassador Assets, Dr. Cass, AD, DD, all the participants. Thank you for joining us this afternoon on this very important session. I am Dr. Gina Watson, and I have the distinct pleasure of moderating this session in honor of the observance of International Women's Day 2022. The theme that convenes moderar esta sesión. El tema que nos convoca hoy es igualdad de género en la salud, usar la evidencia, fortalecer la resiliencia y transformar el cuidado de la salud para lograr la sostenibilidad. La idea es entablar un diálogo y abogar por el aumento de la generación y el uso de datos desglosados, la protección total de los trabajadores esenciales de la salud y la aceleración de las economías del cuidado más allá de COVID-19. No hace falta señalar la importancia de este tema. Nos vamos a ver enriquecidos con las contribuciones de los panelistas que hemos convocado hoy. Sin más, quiero pasarle la palabra a la señora Mary Lou Valdés para sus palabras de bienvenida. La señora Valdés tiene mucha experiencia en el campo de la salud pública y bajo su liderazgo y orientación hemos aumentado nuestra colaboración con los socios para promover la salud pública en la región, prestando especial atención a la igualdad de género y la salud. Señora directora adjunta, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Gina. Y a ver, quiero estar segura de que todo esté funcionando correctamente. Decía yo, gracias, Gina. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a nuestro panel sobre la igualdad de género en la salud, el uso de las pruebas, la creación de resiliencia y la transformación de la atención sanitaria para lograr la sostenibilidad. Es un honor para mí saludar a nuestros distinguidos panelistas. Primero tenemos la directora de la Secretaría de Atención y Discapacidad de Uruguay, la honorable Karen Sass, al embajador y representante permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, el honorable Hugh Adsett, y obviamente la directora de la OPS y el subdirector de la OPS, los doctores Carice Etienne y el doctor Arbas Barbosa. Juntos van a compartir sus conocimientos, sus experiencias como líderes de nuestra región. El tema principal es garantizar la igualdad de género para reconstruir mejor y transformar la atención sanitaria hacia la sostenibilidad después de la pandemia. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, somos muy conscientes de los numerosos desafíos que hemos afrontado y que seguimos enfrentando por COVID-19 y sus impactos sobre las poblaciones, comunidades y familias de esta región. Este año se considera como la recuperación de la histórica pandemia, pero no podemos olvidarnos de los estragos que ha causado. Esta crisis de salud pública ha llevado a impactos económicos y sociales desiguales y graves para el desarrollo y el bienestar mundial. La OPS, los líderes de la región, han tenido que intensificar sus esfuerzos, poniendo la salud y las desigualdades de género en el primer plano de nuestra atención. Nuestro informe sobre un análisis de género de COVID-19 reafirma que las mujeres se han visto afectadas de forma desproporcionada por la pandemia y que las desigualdades de género persisten en las Américas. Ahora que el liderazgo sanitario ha ocupado el escenario mundial, es más urgente que nunca que ese liderazgo sea inclusivo y que represente las necesidades de mujeres diversas. Al principio de la pandemia, las energías se centraban en la vigilancia y las unidades de cuidados intensivos. Ahora los debates nacionales se centran en temas esenciales, como la capacidad de recuperación del sistema sanitario, las necesidades más amplias de atención sanitaria y la economía del cuidado. El aumento de la carga de los cuidados en las mujeres es una importante preocupación de género en las crisis sociales y de salud pública.
Necesitamos un futuro en que el trabajo de cuidados no recaiga en forma desproporcionada en los hombros de las mujeres. Los datos nos muestran que las mujeres están en el centro de la pandemia y deben estar en el centro de las respuestas a todos los niveles. De hecho, las mujeres son esenciales para responder a la crisis sanitaria y para conseguir la cobertura universal de salud. Al celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer, nos tenemos que preguntar cómo podemos acelerar la igualdad de género con sostenibilidad. Una forma es asegurarse de que estemos mejor preparados para la inevitable pandemia futura. Otra es que los líderes de todos los niveles se comprometan a hacer frente a las amenazas de las persistentes desigualdades en el acceso a la atención de salud. En pocas palabras, a menos que pongamos la igualdad de género en el centro de los esfuerzos de recuperación, la resiliencia y la sostenibilidad, estarán siempre amenazadas. Los gobiernos deben desarrollar políticas no para las mujeres, sino por las mujeres, con su plena participación y en el centro de la recuperación. Ahora que la OPS y sus Estados miembros celebran este año nuestro aniversario 120, la equidad, el género y la diversidad deben integrarse en nuestras políticas, decisiones y acciones. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y lo hacemos juntos. Extiendo mi solidaridad a todas las niñas y a todas las mujeres. Muchas gracias por unirse a nosotros y gracias a mis colegas de la OPS que han permitido la celebración de este evento. Gracias, Gina. Te devuelvo la palabra. Gina tiene apagado su micrófono. Siempre sufro. Me disculpo. Gracias, directora Valdés, por sus comentarios y por haber subrayado la importancia de este tema de la igualdad de género para la OPS, junto con el tema de la equidad. Y obviamente por referirse al contexto de COVID y los desafíos que conlleva. Tenemos que ver cómo debe avanzar esta organización. Estamos avanzando a toda máquina en enfrentar estos desafíos. La directora Etienne no requiere una presentación formal, pero sí quiero decir que ella nos va a presentar una sinopsis del informe nuevo que ya fue señalado. Bajo su liderazgo, bajo su orientación estratégica, esta organización ha logrado hitos importantes en años recientes. Por ejemplo, la preparación exitosa, la respuesta a la pandemia de COVID-19, la eliminación de varias enfermedades transmisibles, la prevención y control de enfermedades transmisibles, asegurar enfoques de igualdad de género y el fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud hacia una salud universal en la región. Estos esfuerzos reciben el agradecimiento de todas estas organizaciones y con eso le paso la palabra a la directora Etienne. Gracias, Gina. Muchas gracias por sus amables palabras y muchas gracias por haber encabezado nuestra unidad en este momento. Quiero saludar a el embajador Hugh Adsett, embajador y representante permanente de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, también a la doctora Karen Sass, al subdirector Jarbas Barbosa y a la directora adjunta, la doctora Valdés. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Quería también saludar a nuestros participantes y los felicito a todos hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer. Quiero también felicitar al personal de la OPS, especialmente a las mujeres que trabajan con nosotros, pero también quería enviar un saludo a todas las mujeres de las Américas. El desarrollo de todos está en manos de ustedes y ustedes siempre van a estar en el centro
mismo del desarrollo. Eso lo hemos visto durante la historia de esta región. Estoy especialmente feliz de estar aquí para hablarles de una prioridad importante para la OPS y es un tema que tiene que ver con el desarrollo de esta región. Y hablo de avanzar la agenda de igualdad de género y apoyar la salud de las mujeres. En este momento, la OPS está dando a conocer una publicación importante, el análisis de género y salud COVID-19 en las Américas. Y este informe muestra cómo se han afectado las mujeres y las niñas con la pandemia. Y esto es muy importante como parte de nuestra historia de 120 años al servicio de las Américas. A fines del 2020 empezamos a hacer un esfuerzo para identificar cómo el género y otros factores afectaban a esta población durante la pandemia. Y quiero reconocer al equipo que contribuyó a este esfuerzo pionero y reconocer las ideas de las personas que aportaron conocimiento y trabajo para producir esta nueva evidencia sobre las desigualdades de género. Vemos que el tema de género es una crisis socioeconómica y política, una crisis que se ha agravado con la pandemia. Pero en el informe señalamos en dónde se requiere más trabajo para crear un futuro más equitativo, más resiliente y sostenible, en donde las mujeres puedan participar en forma igualitaria en la economía formal, protegerse de la violencia y aprender a vivir en un entorno más estable dentro y fuera del hogar. Quería también destacar los hallazgos de este informe en tres áreas. Primero que todo, el empleo de la mujer, el bienestar social y la salud. Incluso antes de COVID, casi la tercera parte de las mujeres en América Latina y el Caribe carecían de ingreso propio, pero la pandemia ha agravado esa situación para las mujeres en todos los sectores de la economía. Cuando COVID cerró los restaurantes, aquellos que trabajaban en las cocinas o como meseras vieron que se cerraron esos negocios y al detenerse el trabajo, las mujeres que trabajaban en la industria de la hospitalidad, trabajando en hoteles o en los balnearios, perdieron sus empleos y aquellas que dependían de trabajos informales perdieron también su ingreso. Las mujeres indígenas afrodescendientes se vieron especialmente afectadas. Las mujeres muchas veces son nuestra red de seguridad social. Las mujeres sostienen a su familia, apoyan a las economías y también llenan brechas en los servicios sociales. Pero muchas veces este es un trabajo no remunerado o por lo menos no recibe reconocimiento. Durante la pandemia, las mujeres como cuidadoras las pusieron a mayor riesgo. Como la gran mayoría de nuestra fuerza laboral sanitaria, las mujeres estaban en las primeras líneas atendiendo a los pacientes con COVID y representan el 72% de todos los casos de COVID entre los profesionales de la salud. Si se les hubiera protegido mejor al principio, se han podido prevenir accidentes y también se han podido prevenir las infecciones. El costo físico y emocional de trabajar largos turnos en los hospitales con la exposición a COVID implica que las mujeres también llevaron este contagio a sus hogares. Las mujeres también son responsables del 80% del trabajo en el hogar. Hay varios estudios que han mostrado que las mujeres que trabajan en el sector sanitario tenían mayor probabilidad de sufrir síndromes depresivos, insomnia, etcétera. Pero no solo fueron las trabajadoras sanitarias las que tuvieron que absorber ese estrés adicional o que tuvieron dificultades psicológicas. Con los confinamientos impuestos por los países para parar la propagación del virus, las mujeres pasaban más y más tiempo en el lugar. Y para muchas mujeres, el hogar no era un sitio seguro.
El número de llamadas a las líneas telefónicas por violencia doméstica tuvieron un número cada vez mayor de casos, pero en otros países se tuvieron esas llamadas porque las personas que sobrevivían a esa violencia enfrentaban nuevas barreras que les impedían buscar ayuda. También hemos visto que ha habido disrupciones por la pandemia. Hay también un mayor riesgo de transmisión de infecciones sexuales o si no embarazos forzados. COVID ha tenido un impacto increíble sobre la salud de la mujer. Aunque las mujeres tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedades severas que los hombres, los datos de nuestro estudio muestran que hay más probabilidad de un diagnóstico tardío en mujeres que en hombres. Y en el momento del diagnóstico morían más pronto que los hombres, lo cual insinúa que las mujeres no recibieron la atención correcta a tiempo. Hay algunos estudios que muestran que los afrodescendientes, las mujeres indígenas rurales, las mujeres migrantes están a mayor riesgo, puesto que allí hay factores de desigualdad social, además de género. Los datos de México muestran que era más probable no detectar COVID en mujeres indígenas jóvenes, llevando a un mayor riesgo de enfermedad y muerte. Al limitarse los viajes en los países y cuando pasó la fuerza sanitaria a atender casos de COVID, demasiadas mujeres se quedaron sin el apoyo necesario para seguir estando sanas. En América Latina y el Caribe, más de 4 en 5 adolescentes no tenían acceso a servicios de planificación familiar. Cuando los adolescentes no tienen acceso a las herramientas o servicios para planificar sus familias o su futuro, quedan vulnerables a embarazos no intencionados. Eso no solo es un riesgo de salud, sino que también aumenta la posibilidad de que esas niñas tengan que abandonar sus estudios y que se queden atrapadas en ciclos generacionales de mala salud y pobreza. De hecho, COVID ha agravado uno de nuestros desafíos más persistentes en esta región, a saber, la mortalidad materna. Las madres embarazadas tenían que balancear el tumor a COVID con la incertidumbre de no saber en dónde iban a nacer sus hijos. Y demasiadas niñas no recibieron la atención que necesitaban a tiempo. Nosotros vimos que ocurrió lo mismo en los Estados Unidos, en donde la mortalidad materna empezó a incrementarse después de agosto del 2021, cuando los hospitales estaban sobrecargados con casos de la variante de Delta. Sabemos ahora que las mujeres embarazadas son las más vulnerables a COVID-19 por cambios en el sistema inmune que las ponen a riesgo de la enfermedad severa. En los últimos 2 años, más de 360,000 casos de COVID-19 se han registrado en mujeres embarazadas en las Américas y más de 3,000 de esas mujeres han fallecido, lo cual es una tragedia, especialmente ahora que contamos con vacunas seguras y eficaces. Nosotros tenemos que hacerle frente a estas desigualdades tan arraigadas en esta región para enfrentar la crisis actual de salud y para permitir un mejor futuro para las mujeres y las niñas de la región. Hay que darles un apoyo pleno para que participen plenamente en nuestras sociedades. Las mujeres tienen que reconocerse, recibir el apoyo y deben recibir compensación por todo su trabajo. Los países deben implementar una política de mejor cuidado para reconocer el trabajo de las mujeres, especialmente para aquellas que llevan la doble carga de trabajar en el trabajo y en el hogar. Muchos países tienen redes de seguridad social para ayudar a los hogares que sufrían financieramente, pero pocos países hicieron frente al tema del trabajo invisible de las mujeres en el mercado informal y en el hogar. Y a la vez debemos cambiar la dinámica de género en nuestras sociedades para promover
una distribución más equitativa del trabajo en el hogar. Debemos asegurar la protección de la salud de la mujer ahora y en el futuro. Los países deben aumentar el acceso a servicios de planificación familiar, haciendo controles rutinarios y un control pre y post nacimiento del hijo. Estos son servicios indispensables. Tenemos que compensar los servicios que se perdieron durante las peores etapas de la pandemia. Necesitamos programas que atiendan a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, como las mujeres de minorías que muchas veces quedan rezagadas. También tenemos que asegurarnos de que todos los trabajadores sanitarios estén vacunados y protegidos para que los que estén en la primera línea de defensa cuenten con esta protección. Todas las mujeres en edad fértil, incluso las que ya están embarazadas o están en el periodo de lactancia, tienen que tener acceso a vacunas. Y es por eso que reviste particular importancia que los trabajadores sanitarios escuchen la voz de las mujeres y hablen con las gestantes de la importancia de vacunarse para protegerse a sí mismas y a sus bebés de este virus. Mejorar el acceso a las vacunas de COVID-19 para las mujeres es un paso que tenemos que dar de inmediato. Y por último, las mujeres deben ser parte de la recuperación post-pandemia y de cualquier otra respuesta de crisis futuros. Las mujeres tienen que estar presentes en las mesas de discusión. En toda la región de las Américas, las mujeres representan el 30% de todos los equipos de tarea de respuesta a COVID, pero el 70% de los trabajadores sanitarios son mujeres y necesitamos más mujeres que participen en la elaboración de estrategias nacionales. Para avanzar en materia de COVID y recuperar el tiempo perdido en inmunización, malnutrición, planificación familiar y otros desafíos sanitarios, las mujeres y las niñas tienen que estar en el centro mismo del trabajo que hacemos, porque al hacerlo no solamente nos va a ayudar a salir de la crisis, sino también a prepararnos mejor para la próxima y poder preparar mejor la respuesta de desarrollo. Tenemos que asegurarnos de que las mujeres sean partes fundamentales y activas de los esfuerzos de respuesta. Para crear sociedades más resilientes y justas, debemos crear un mundo con más igualdad de género. Gracias por todas sus gestiones y ojalá veamos el día en que todas las mujeres estén presentes, no solamente en las funciones de cuidado y tareas domésticas, sino que cada vez más las mujeres puedan estar al frente del desarrollo de nuestros países y que juntas podamos liderar vidas, podemos liderar un futuro con vidas sanas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, señora directora, señora Etienne, por estos aportes tan acertados en el día de hoy e identificar los roles y los desafíos y la importancia de crear igualdad de condiciones para las niñas, mujeres y adolescentes, problemas que afrontamos y que hemos afrontado desde hace mucho tiempo, pero que decididamente se vieron más exacerbados por la pandemia. Pero especialmente quisiera agradecerle por su compromiso y por los indicios claros de cómo sigue el camino hacia la recuperación, la reconstrucción y la preparación. Las mujeres de la región les agradecemos por todo su liderazgo en todos estos momentos de incertidumbre y también en el futuro de nuestros países y Estados miembros. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar a la honorable doctora Karen Sass y voy a pasar ahora a hablar en español. Es directora de discapacidad en la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad en Uruguay, previamente responsable de la División de Regulación. Es doctora en Derecho y licenciada en Trabajo Social y lleva adelante el diseño, elaboración e implementación de programas y políticas públicas en discapacidad a nivel nacional. Ella fue coordinadora de la Estrategia Nacional de Promoción de Salud
con tareas de coordinación de proyectos de municipios saludables en todos los departamentos del país en el Ministerio de Salud Pública. La doctora Sass estará compartiendo con nosotros reflexiones sobre el tema de justicia, economía y el cuidado de la salud en la economía. Doctora Sass, la mesa es suya. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí poder estar participando de este evento y aprovecho de saludar a todo el panel de expertos. Sin duda es un día de reflexión que nos une, bueno, a todos los países que están con sus representantes en esta conferencia. A mí me toca en esta oportunidad hablar sobre un tema que tiene que ver con la justicia económica y demás, pero para eso quisiera empezar con la institucionalidad que tiene que ver con el lugar donde nosotros venimos trabajando, que es la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Yo voy a compartir la presentación. En primer lugar, quisiera hacer referencia a que la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad es parte del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene dos direcciones bien marcadas. Una es la Dirección de Cuidados y otra es la Dirección de Discapacidad. La idea de este espacio de la conferencia, yo quisiera hacer referencia de la temática, por un lado, lo que tiene que ver con los cuidados, y por otro lado, vinculado a la temática de discapacidad, género y algunos aspectos que tienen que ver con la salud, que me parece bien relevante destacar en esta conferencia y también en ocasión al Día Internacional de la Mujer. Para empezar, quisiera hacer referencia de lo que es la Dirección de Cuidados y que tiene, por un lado, una institucionalidad marcada por es un sistema que tiene una Secretaría de Cuidados, pero que tiene un espacio importante también para la sociedad civil, que es el Consejo Consultivo y que forma parte de este sistema de cuidados, a la vez de una Junta Nacional de Cuidados donde forman parte todos los organismos públicos que fueron involucrados de alguna forma con el sistema de cuidados. ¿Por qué hablar de un sistema de cuidados? Y acá tiene que ver un poco con la temática de hoy. Sin lugar a dudas, para disminuir las desigualdades de género y la injusticia económica que viven las mujeres, tenemos que hablar del tema de los cuidados. A través de estudios que se han realizado a lo largo de todo el mundo, se ha constatado que la falta de servicios de cuidados, la falta de centros que tienen que ver con los cuidados infantiles, con el servicio doméstico, generan desigualdad de género y impiden la participación de las mujeres en el mercado laboral. Para eso se hace necesario pensar en crear servicios de calidad de cuidados y medidas de corresponsabilidad que favorezcan que se den esos cuidados. Y por supuesto que la corresponsabilidad tiene que estar de la mano con el tema de la desigualdad entre el hombre y la mujer, pero también con una corresponsabilidad entre la sociedad, el mercado y la sociedad civil que de alguna manera permitan que se desarrollen estas políticas. ¿Cuáles son algunas de las restricciones que las mujeres enfrentan? Por un lado, algunas de las encuestas han dado lugar a la cantidad el uso del tiempo y la cantidad del tiempo que dedican al trabajo no remunerado las mujeres. Muchas de ellas tienen que ver con la carga de los cuidados, que son las principales referentes que tienen que ver con esa tarea. Y es así que en algunas oportunidades se genera la dificultad de incorporarse al mercado laboral, o en otras ocasiones es precaria y se genera la informalidad en el trabajo, lo que igual también genera situaciones de desigualdad entre el hombre y la mujer. Al carecer también de redes de protección, se producen estas pérdidas de trabajo y hacen también de que las condiciones de trabajo sean de alguna manera más frágiles. Entonces, acá me parece también un tema fundamental el tema de la desigualdad debido a la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral. Todavía tenemos dentro de la formación de los estereotipos de género y el trabajador ideal el tema de las responsabilidades familiares y quien, de alguna manera, al tener responsabilidades familiares, eso tiene una connotación y un prejuicio negativo que está relacionado con los estereotipos de género.
Sin lugar a dudas, los cambios culturales son centrales para lograr cualquier cambio en nuestra sociedad, y sí tendremos que hacer cosas importantes en la cuestión de género. Nosotros hoy, en el acto central que se hizo en Uruguay vinculado al Día Internacional de la Mujer, el tema central de la jornada de hoy fue la autonomía económica de las mujeres. Y ahí desarrollaron distintas estrategias que se vienen haciendo desde los distintos niveles del Estado para avanzar en disminuir esa brecha, pero sin lugar a dudas hay un tema cultural que todavía está muy inmerso y que tenemos que trabajar mucho para lograr cambios significativos en el lugar que ocupan las mujeres en nuestra sociedad. Porque las tasas de desempleo son mayores que los varones, porque todavía las mujeres siguen teniendo menores niveles de ingresos ante iguales tareas, y todo eso, por supuesto, que influye en lo que tiene que ver con la desigualdad. Pero volviendo al tema de por qué una política de cuidados, en primer lugar, reconocer lo que significa el trabajo de cuidados no remunerado y la carga horaria que eso lleva en las mujeres, que también eso impide que después puedan tener un trabajo formal, o a veces un doble trabajo, ¿no?, entre el trabajo formal y la carga de trabajo de los cuidados no remunerados. Y para eso es necesario un reconocimiento desde los hechos y desde, sobre todo, la regulación, y con políticas claras que vayan en ese sentido, pero sobre todo medidas que vayan en el desarrollo de servicios o prestaciones que tienen que ver con disminuir esa carga de trabajo no remunerado. Y ahí tenemos, por un lado, un montón de servicios que están asociados al tema, sobre todo de lo que tiene que ver con la primera infancia, que para nuestro país es una prioridad avanzar en política de primera infancia, pero también cuestiones que tienen que ver con licencias en tanto en la maternidad y la paternidad, buscar mayor estrategias y servicios de prestaciones vinculadas a la corresponsabilidad en lo que tiene que ver con los cuidados, y también la corresponsabilidad entre lo que es el mercado y las empresas, que también, por supuesto, tienen un lugar destacado en estas transformaciones. Entonces, volviendo un poco a las definiciones de lo que tiene que ver este Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay, que en Uruguay se produjo a raíz de estas cosas que yo les fui contando, y que sin duda es una política de género que permite a Uruguay avanzar en esta cuestión que tiene que ver con el uso del tiempo, la carga horaria y el trabajo no remunerado de las mujeres. El cuidado es un derecho, y eso es muy importante destacarlo, y por supuesto que cumple una función social que tiene que ver con la autonomía personal y la asistencia a las personas en situación de dependencia. El eje de la política de cuidados tiene que ver con población objetivo vinculada a la dependencia. Y más adelante voy a hacer una referencia importante entre la distinción entre lo que es la dependencia y la discapacidad, porque eso también es un tema muy importante. Entonces, constituye un conjunto de acciones que la sociedad lleva adelante para procurar un desarrollo integral y bienestar cotidiano de quienes se encuentran en situación de dependencia y necesitan ayuda de otras personas para la realización de las actividades de la vida diaria. ¿Cuál es la final de este Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Bueno, diseñar y promover e implementar políticas que estén destinadas a las personas en situación de dependencia y garantizar el acceso de cuidados de calidad. Supone esto que yo les decía, ¿no?, una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y la comunidad. Este sistema no se construye solo. Y algo que yo quisiera destacar es que esta política surge por unanimidad de todos los partidos políticos representados en nuestro Parlamento. Se constituye una política de Estado que empezó en el 2015, y a pesar de los cambios en el gobierno que se fueron dando, la política se ha afianzado y se ha constituido también con un presupuesto propio designado para esta política, con la importancia que ello lleva, ¿no? Me parece importante destacarlo. La población objetivo de este sistema de cuidados tiene que ver con las personas que requieren estos apoyos a las actividades de la vida diaria, y que son niños y niñas de hasta 12 años, personas con discapacidad que carecen de autonomía para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, y personas mayores de 65 años que también se encuentran en situación de dependencia. Esta es la población objetivo, y que en general son las personas que necesitan más cuidados, que al ser la mujer en general la que ocupa el lugar de cuidadora, es de alguna manera quienes nosotros queremos avanzar, no solamente para garantizar cuidados de calidad, sino también, como yo les decía, para generar políticas de género, que apunten a generar condiciones de igualdad en el mercado de trabajo, y que realmente las mujeres puedan estar incluidas en el mercado laboral en igualdad de condiciones.
Entonces, haciendo referencia, como yo les decía en un principio, nosotros tenemos dos direcciones, una dirección de cuidados y otra de discapacidad. Entonces, es aquí que a mí me gustaría hacer una diferencia en un concepto, porque a veces se suele, de alguna manera, hacer coincidir los conceptos de discapacidad y dependencia, y esos conceptos son bien distintos, y por ese motivo es que quisiera hacer énfasis en la definición de discapacidad, que en realidad es la de las personas con discapacidad que toma esta definición, y que tiene que ver con el modelo social de la discapacidad, que de alguna manera lo que plantea es que hay una interacción entre dos componentes. Por un lado, las personas que tienen una deficiencia, y por otro lado, todas las barreras actitudinales y del entorno que impiden una participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de condiciones. ¿Por qué este tema es fundamental en este tema? Porque, por supuesto, el empleo es uno de los ejes fundamentales para cualquier proyecto de vida independiente. Y cuando hablamos de dificultades para el acceso en el mercado laboral de las mujeres, cuando la dimensión de discapacidad aparece, todavía la situación se hace más difícil. Todavía las personas con discapacidad se encuentran relegadas a un nivel de que todavía no se conciben las propias personas con discapacidad y sus familias como sujetos de derecho para ser partes del mercado de trabajo. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene que ver con el cambio de cultura y transformaciones culturales, acá tenemos un hito importante que tiene que ver con derribar todas esas barreras actitudinales que tenemos, que de alguna manera componen esa propia definición de discapacidad y que impiden una inclusión plena y efectiva. Si tendrá que ver con el tema, por supuesto que no podemos hablar de autonomía económica, cuando menos hablamos de la concepción de la persona con discapacidad como sujeto de derecho. Y ahí, cuando hablamos en esa concepción, decisiones de eliminación de las barreras para lograr una igualdad plena y efectiva. Entonces, como yo les decía, el modelo social de discapacidad, por supuesto que tiene que ver con un enfoque de derechos humanos y tiene como algunos presupuestos fundamentales, que es que la discapacidad no se relaciona con ningún aspecto ni religioso ni científico, sino que son presupuestos que tienen que ver con una cuestión social. Lo que apunta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es poner énfasis al factor de cómo el medio interviene en la propia definición de discapacidad, dejando de lado la cuestión de que es algo que responde a lo individual. Y también este modelo social de la discapacidad viene a romper con el modelo médico rehabilitador, donde se asociaba la discapacidad con la enfermedad. Y eso es algo muy importante también para tener en cuenta, porque de alguna manera lo que nosotros tenemos que trabajar es hacia el modelo de apoyos, que apunta a generar condiciones justamente de apoyos para que se dé una inclusión plena y apuntando a lo que tiene que ver con el mercado laboral, sin duda que los apoyos son de distinta índole. Y sí quisiera hacer mención de nosotros que estamos hace mucho tiempo trabajando en este tema de lo que es la inclusión de las mujeres con discapacidad en el mercado de trabajo. Hay uno de los principales obstáculos con los cuales se enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral, muchas veces son las barreras de sus propios compañeros de trabajo o los mandos medios que trabajan en esas empresas, que tienen ciertos prejuicios y estereotipos que están instalados y que de alguna manera impiden esa inclusión efectiva y que no se los ven igualdad de condiciones. Entonces ahí es donde de alguna manera hay un rol fundamental de todos los estados, que la propia convención que yo mencioné y que para nosotros es como un norte a seguir, que tiene que ver con la toma de conciencia y medidas inmediatas efectivas que deben tomar cada uno de los estados para avanzar hacia esa inclusión plena. Tiene que ver con sensibilizar a la sociedad e incluso a la familia, con esto de lo que yo les decía, de avanzar hacia una mirada de perspectiva de derechos y de igualdad, inclusión de las personas con discapacidad, fomentando una concepción de la dignidad de estas personas, y de alguna manera eso tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. Luchar con estos estereotipos y prejuicios que están muy instalados a nivel social y que son finalmente los que impiden que no solamente que las personas con discapacidad puedan estar incluidas en el mercado laboral, sino que puedan acceder a puestos de trabajo de calidad y que en igualdad de condiciones puedan acceder a otros puestos de trabajo que a veces hay ciertos prejuicios que están asociados y que habría ciertas tareas que las personas con discapacidad podrían no hacer y que en realidad tiene que ver más con los apoyos que las personas necesitan y no con una cuestión del no poder. Otra de las cuestiones que nosotros siempre decimos es que las personas con discapacidad históricamente conviven con el no puede.
hacia todos los lugares donde van se enfrentan con eso. Lo primero que reciben es el no puede, desde la educación, desde los ámbitos de la salud, desde el mercado laboral. La lucha constante que nosotros hacemos es, de alguna manera, avanzar hacia otro modelo, ¿no? Y de buscar todas las potencialidades de las personas, que en algunas oportunidades eso va a requerir algunos apoyos específicos. Nosotros en nuestra dirección tenemos un equipo de empleo que trabaja en favorecer condiciones y entornos laborales favorables para poder incluir a las mujeres con discapacidad, pero hay una cuestión que tiene que ver con respecto a las capacidades de cada uno de nosotros, que es fundamental, y que cada uno en el lugar donde se encuentra debe trabajar para, de alguna manera, colocar esa visión. Entonces, vinculado a este tema, sí acá me parece importante introducir en el tema de género, en el tema de violencia, y yo quisiera hacer referencia vinculado al tema de la salud y hacer también algunas referencias a cómo la pandemia ha hecho que las condiciones de accesibilidad frente a ciertas cosas todavía ha dejado en un lugar de mayor relego de las personas con discapacidad. Entonces, por un lado les decía esto de romper con los estereotipos y los prejuicios vinculados a las mujeres y niñas con discapacidad. Hay algo que suele suceder con la cuestión de género y discapacidad, que es que cuando nosotros vemos a la discapacidad, de alguna manera dejamos de ver como otras cuestiones que tienen que ver con las personas con discapacidad. Esto pasa mucho con la identidad de género. Cuando nosotros vemos a una mujer con discapacidad, de repente que accede a un servicio de salud o a otro servicio, en general parece que la mujer es una persona con discapacidad y invisibilizamos el resto de las áreas de la vida de la mujer. Una mujer trabajadora, una mujer que puede ser afrodescendiente, una mujer que tiene otras cuestiones, y nos quedamos con la discapacidad. Y esto pasa mucho también con las propias mujeres con discapacidad, que de alguna manera relegan su propia identidad de género, cualquiera sea, y que se sienten también hasta una cuestión hasta más de seguridad vinculada a la discapacidad, como ser ese lugar de referencia, y que de alguna manera quedan habilitadas en algunos espacios y otros no por esa condición. Entonces, acá sí me parece importante poner en juego el lugar que ocupan el personal de la salud y los servicios de salud, que son esos lugares que históricamente las personas con discapacidad se refieren como primer lugar de vincular, porque a veces las personas con discapacidad el único lugar donde acceden son los lugares vinculados a la salud. Por eso es tan importante como primer lugar de referencia también, a después poder proyectar otras cuestiones que tienen que ver con la inclusión. En esto también me parece importante hacer una referencia a la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido un socio importante para el Uruguay en muchos proyectos vinculados a género y discapacidad. Uno de ellos fue un proyecto que trabajamos que tenía que ver con la igualdad y la no discriminación de las mujeres con discapacidad, y de ahí surgieron muchos formatos de cursos y capacitaciones vinculadas a lo que tiene que ver con el personal de la salud, y también manuales de buen trato y atención hacia las personas con discapacidad. Los agentes de cambio están en todas las áreas, pero sin duda que en el espacio, en los ámbitos de la salud, es un lugar privilegiado, donde las personas con discapacidad muchas veces se encuentran en ese primer lugar donde acceden incluso para manifestar situaciones de violencia que están sufriendo, o como primer puente para acceder a otros lugares y otros lugares del Estado que tienen también, que vienen trabajando en la cuestión de discapacidad. En este concepto de la interseccionalidad, también me parece importante mencionar la cuestión de la salud sexual y reproductiva, y el tránsito de las niñas, adolescentes hacia la adultez, y también la forma de que nosotros brindamos la información. Yo hacía referencia por arriba a la cuestión de lo que tiene que ver con la accesibilidad. Sin duda, la forma que uno brinda la información es sustancial para que llegue a la persona que nosotros queremos brindar, y ahí en la discapacidad aparecen cuestiones como desde la interpretación de lengua de señas a cuestiones que tienen que ver con un lenguaje accesible para personas con discapacidad intelectual y demás, que son fundamentales para lograr que esa información llegue al destinatario de la forma que de alguna manera nosotros queremos dar. Y también el derecho a elegir pareja y vivir la forma que cada una persona decide, ¿no? Y eso yo lo quise poner en la presentación porque me parece como algo obvio, pero con las personas con discapacidad no es
también sobre la mesa porque desde cualquier ámbito vinculado a la discapacidad, a veces pensamos que podemos tomar decisiones por el otro y a veces uno de los primeros cambios que tenemos que generar es escuchar al otro, preguntarle y de alguna manera pensar cuál es lo que propone y hacia dónde quiere ir. Y acá hay un tema central que tiene que ver con el apoyo a la crianza de las mujeres con discapacidad. Este tema central, nosotros en Uruguay estamos desarrollando una experiencia piloto que tiene que ver con generar estrategias de apoyo a la crianza. Y tiene que ver también con esta cuestión de que yo le hacía mención vinculada a la discapacidad en relación a la identidad de género. Se cuestiona mucho a las mujeres con discapacidad a la hora de si mujeres pueden maternar o no, y de qué forma lo hacen. Y uno de los primeros lugares donde se empieza a colocar esta cuestión es en el ámbito de la salud, porque obviamente es el primer lugar donde las mujeres se refieren o donde se realizan los controles de embarazo o donde los equipos de salud empiezan a ver algunas cuestiones que les llaman la atención y que de ahí se empiezan a tomar decisiones que tienen que ver con la crianza o a veces, muchas veces, de las desvinculaciones de los hijos de las mujeres con discapacidad por razones de discapacidad. Esto es algo que nosotros desarrollamos un estudio exploratorio en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, que es el centro de referencia que tiene que ver con la maternidad en nuestro país, y de alguna manera vino a desarrollar uno de los temas fundamentales que yo hacía mención anteriormente, y es de hacia dónde tenemos que avanzar como países hacia el modelo social de la discapacidad y ir derribando todas esas barreras que existen en el entorno y las barreras actitudinales que impiden una inclusión plena y efectiva de las mujeres con discapacidad. En esto de los estereotipos y los prejuicios que cada uno de nosotros tiene a la hora de enfrentarse a ciertas cuestiones de discapacidad, también entra en juego a veces informes técnicos o decisiones que nosotros tomamos de las personas con discapacidad vinculados a la familia y a la crianza y al derecho que tienen las mujeres de maternar y de los niños de vivir en su familia de origen. Este es un tema muy importante que hace muchos años se viene estudiando a lo largo de todos los países y que nosotros en Uruguay le estamos dando una prioridad para poder avanzar en dispositivos de apoyo a la crianza, dejando de lado las decisiones de la desvinculación que de alguna manera generan, por supuesto, ir en contra de los derechos de las mujeres con discapacidad. Yo les hacía mención de que, bueno, algunas de las dificultades que se enfrentan las mujeres con discapacidad y que estas barreras se vieron agravados con la situación de la pandemia. Sí, ya es difícil para las personas con discapacidad acceder a los servicios vinculados a la salud o a las cuestiones que tienen que ver con los servicios que tienen que ver con violencia de género o a cuestiones que tienen que ver también con la empleabilidad. Por supuesto que la pandemia agravó toda esa situación y que impactó en las familias en temas de suspensión, cancelación, en no solamente las consultas médicas, sino en aquellos tratamientos que las personas venían haciendo y que se vieron de alguna manera cortadas por la situación de la pandemia. Sin lugar a dudas que el tema del traslado, que también puso de alguna manera un parate, también perjudicó y hizo que estas barreras se agraven aún más, y que esta cuestión también dificultó lo que tiene que ver con no solamente la violencia de género, sino también, en sentido más amplio del término, las agresiones sexuales y todo lo que ocurre dentro del hogar, porque sin lugar a dudas, las mujeres cuando van muchas veces a los servicios de salud, son el primer lugar donde se animan a hacer referencia de las situaciones que están viviendo y que durante mucho tiempo se vieron imposibilitadas de acceder a esos servicios, no solamente a la salud, sino a los propiamente vinculadas a la violencia basada en género. Es importante decir que nosotros trabajamos en conjunto con la sociedad civil vinculada a la discapacidad y tratamos de trabajar con las mujeres con discapacidad. En el proyecto que yo les hacía referencia de que trabajamos, que uno de los socios fundamentales fue la Organización Panamericana de la Salud, se formaron grupos de mujeres que trabajan el tema de mujeres con discapacidad, que son militantes desde hace mucho tiempo y de alguna manera hacen referencia a esto, a poder escucharlas, de poder de alguna manera hacerlas protagonistas de sus propias vidas, y en ese sentido es fundamental la lucha por esta cuestión de poder derribar todas esas barreras
actitudinales y del entorno que existen en cada una de nuestras sociedades y que sin duda tenemos que avanzar significativamente para poder lograr esa inclusión que queremos. Y sí me gustaría hacer referencia a que, por supuesto, que en la cuestión de empleabilidad es un eje central en lo que tiene que ver a cualquier proyecto de vida independiente. Nosotros trabajamos para que las mujeres con discapacidad tengan sus proyectos de vida independiente y sin empleo y sin educación, eso de alguna manera se traduce en la imposibilidad de lograrlo. Entonces, por eso es que también tenemos un eje de empleabilidad que vaya de la mano con lograr una autonomía económica que permita también lograr mostrar la importancia de las mujeres con discapacidad en la inclusión en la sociedad y en el mercado laboral, siendo parte integrante de la sociedad y del mercado, y que de alguna manera también el Estado tiene que generar condiciones para lograr ese camino. Por acá está la presentación, agradezco mucho el espacio. La idea de esta conferencia era hacer como una referencia de las dos áreas en las cuales nosotros estamos inmersos y tienen que ver con, sin lugar a dudas, la justicia económica, el empleo y la realidad con la cual se encuentran las mujeres en nuestro país, en lo que tiene que ver con las políticas de género y los cuidados, y por otro lado las mujeres con discapacidad, que sin lugar a dudas tenemos mucho recorrido para hacer y avanzar en garantizar sus derechos. Muchísimas gracias, doctora Sass, por una muy buena presentación, por compartir con nosotros la perspectiva y la visión del plan de gobierno y de respuesta de la República de Ecuador. Sin duda alguna también enriquecerá el conocimiento y la reflexión para todos nuestros Estados miembros. Agradecerle también el poder compartir sus reflexiones sobre la situación económica de la mujer, si bien histórica. Sin duda alguna, en este momento en nuestra historia y desarrollo, la mujer tiene que luchar, pero tiene el espacio y quizás las probabilidades y las expectativas de avanzar. Con personas como usted, sin duda alguna, estamos en el camino correcto. Muchas gracias por su presentación. Gracias a ustedes. Quiero recordarles que hay traducción simultánea disponible. Le dan clic en el botón que dice interpretación y pueden seleccionar ahí el idioma correspondiente. Disculpas por lo tardío de anunciarlo. En este momento, el equipo de EGC, at this moment, the team of EGC, Ethnicity, Gender and Cultural Diversity. Ahora vamos a escuchar al equipo de género y diversidad y tenemos un video que se preparó para el Día Internacional de la Mujer. Espero que disfruten de este video. The pandemic has impacted many, but not everyone in the same way. Women and girls of all Hay ages, subtítulos en este video, de modo que no habrá interpretación. resulting from unequal gender roles. The 19 pandemic has been difficult on us all, especially on our young people. It has affected our educational system. Students, both old and young, became subject to learning remotely. Not being able to socialize with our friends, with our peers, with our loved ones has affected us both mentally and emotionally. In the region of the Americas, over 10,000 healthcare workers lost their lives responding to COVID-19, many of which were women who comprise 70% of the frontline care and represent only 25% of managerial positions. Yet, men have shown higher mortality rates due to COVID-19, including disproportionate infection and deaths in certain ethnic groups. Gender and masculinities shape their health outcomes and that of those around them. La pandemia del COVID puso a prueba el mandato de la masculinidad que nos dice a los hombres: tienes que ser libre y estar fuera del espacio doméstico. Al no poder hacerlo, provocó en los hombres mayor tensión, irritabilidad, frustraciones, enojos, malestares, que los hombres aprendimos a no expresar, a acumularlos. Ante esto, los papás podemos aprender a ser afectivos, asertivos y diversos en la expresión de nuestras emociones y malestares a través de ser corresponsables, afectuosos, procurar cuidados,
tiempos, comunicación con respeto. A reality of our region is that pre-existing systemic inequalities endanger COVID-19 health outcomes and affect the resiliency and recovery of communities and countries. In our response to the pandemic, only 24% of women sit on National Task Force, whereas they are responsible for 80% of domestic tasks, including caregiving. Ensuring gender equality in care economies must be the foundation of building resiliency and sustainability. Do we even know the true impact of the pandemic on women? We need to be in the know. And moreover, you and I must be the champions for the universal elimination of gender and health inequities during pandemics and beyond. I know that there can be no sustainable development without gender equality. Thank you very much. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado del video. Ahora quiero darle la palabra a Su Excelencia, el embajador Hugh Adsett, representante permanente de Canadá ante la OEA. Su Excelencia es embajador y representante permanente de Canadá ante la OEA en Washington. Ha estado en el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional en Canadá. Trabajó en la División de Fortalecimiento de la Paz y de Derechos Humanos, y también ha trabajado en la sección de leyes ambientales. También trabajó en Addis Abeba, en Naciones Unidas y en la OEA. Asegura el compromiso de Canadá con la diversidad, la inclusión de poblaciones marginadas y la igualdad de género, fomentando la participación, el liderazgo y el empleo de mujeres y niñas. Embajador Adsett es un excelente amigo y también trabaja muy de cerca con la OPS. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros, y nosotros compartimos la agenda de ustedes en términos de la salud, la equidad y la diversidad de género. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, doctora Watson. Soy yo el que tiene que agradecerle a usted, a sus colegas. Agradezco a la OPS por sus contribuciones. Nosotros trabajamos de la mano porque tenemos objetivos compartidos en términos de salud, pero también en el tema de equidad de género, que es el tema de hoy. Empiezo agradeciéndole a usted, doctora Watson, además de la directora, la doctora Etienne, también a la directora adjunta, la doctora Valdés, y sé que más adelante nos va a acompañar el subdirector, el doctor Barbosa. Es importante que hoy pensemos en la importancia de este debate sobre la igualdad de género y la salud. Es un tema apremiante e importante. Los países del hemisferio, y esto ya lo hemos discutido aquí esta tarde, siguen mirando los impactos agudos de la pandemia, los desafíos por alto nivel de infección, alto número de hospitalizaciones, también el agotamiento físico y emocional del personal sanitario. Al enfrentar estos desafíos, tenemos hoy la oportunidad de mirar hacia el futuro y quizás buscar soluciones de más largo plazo en base a lo que quizás ya hemos aprendido. Esta tarde ya he escuchado comentarios muy importantes de aquellos que ya se han dirigido al grupo. Hay algunas cosas que quiero señalar, y es que esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad de todos los sistemas sanitarios, de modo que es importante tener sistemas resilientes.
en un futuro. Somos de una región que es de las regiones más desiguales del mundo en términos de la distribución de la riqueza. Entonces, el trabajar juntos para asegurar estos servicios para llegar a las comunidades más marginadas, es más importante que nunca. En Canadá, nosotros creemos firmemente en la idea de que hay que poner la igualdad de género, el empoderamiento de niñas y mujeres, tiene que ser una parte integral de todas nuestras políticas porque es la mejor forma de tener una sociedad más incluyente y más próspera. En términos de fortalecer los sistemas de salud, producir mejores resultados de salud para nuestros ciudadanos, no cabe duda de que el género es un factor determinante y tiene que ser parte de nuestro análisis y también informar nuestras políticas para el futuro. Tenemos la suerte de recibir este informe que lanza hoy la directora Etienne. Es importante que venga ahora en la pandemia. Tenemos que entender la relación entre género y salud y también esto nos abre una vía para buscar fortalecimiento de la salud en la región. En el video usted dijo, doctora Etienne, que no puede haber un desarrollo sostenible sin igualdad de género y creo que hay que enfatizar ese mensaje. Ahora, directora Valdés, dijo usted que la pandemia ha tenido un efecto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas, lo cual también es cierto. Es como que la pandemia avivó el fuego de la desigualdad, enfrentando mayores riesgos de salud para las mujeres y las niñas. Y esto es algo que es un hecho que tenemos que aceptar para mejorar nuestro trabajo en el seguro. También tenemos que ver que la respuesta nacional a la pandemia, integrando la igualdad de género y la equidad, sería una política más efectiva que si solo se miran los criterios epidemiológicos. El estudio que se presentó, el estudio de la OPS, señala precisamente esa dirección. Y sabemos que es una relación compleja. Aquí hay algo que quería destacar esta tarde, una relación compleja que subyace el hecho de que únicamente con investigaciones de calidad para entender las relaciones complejas podemos enfrentar con éxito esta situación. Para Canadá, esto es algo que hemos llegado a reconocer, la importancia de los datos desagregados por sexo, por género, por etnicidad, por edad, entre otros criterios. Estos factores representan las múltiples dimensiones de la identidad de mujeres y niños. Esto puede llevar a desigualdad o discriminación. La realidad compleja que enfrentan las mujeres y las niñas es importante para desarrollar políticas que respondan a cuestiones de género, especialmente en relación con COVID y acceso a la salud. En este momento hay brechas en las estadísticas, lo cual dificulta entender todo el cuadro. Y hay una falta de datos que tienen que ver con las experiencias de mujeres y niñas. Esto tiene consecuencias para las políticas de salud y pueden afectar la priorización y afectar los servicios de salud. Hay un desafío para hacerle frente a esto y Canadá está invirtiendo $5 millones a través de una iniciativa de la OCDE para fortalecer la capacidad de las oficinas nacionales de estadística para trabajar con datos desagregados por género. La idea es mejorar la calidad, la accesibilidad a estos datos para tomar decisiones basadas en evidencia. Y creo que eso es algo que mencionó la doctora Sass en su presentación. Los sistemas de salud están tratando de responder a la pandemia. Hay que proteger el acceso a abortos seguros, anticoncepción y otros servicios reproductivos. Y esto es más importante que nunca para asegurar que las mujeres y las niñas tengan autonomía corporal y no
tengan que enfrentar violaciones de sus derechos. Canadá va a continuar apoyando el esfuerzo de nuestros socios para asegurar que haya servicios de calidad que sean accesibles para todos, sobre todo para niñas y mujeres en toda su diversidad. Canadá también sigue comprometida con su política feminista internacional, que fue fundamental para forjar nuestra respuesta a la COVID-19 y nuestros planes de recuperación al tener en cuenta la igualdad de género. La pandemia puso de manifiesto más aún las desigualdades en materia de género y tenemos que recordar que tenemos que hacer siempre más y hacerlo mejor. Quisiera concluir por agradecerles nuevamente por brindarme la oportunidad de asistir a este evento. Para mí es motivo de inspiración poder trabajar en estos eventos que coordina la UPS con el gran apoyo de la cúpula de la organización y me enorgullece haber podido hacer un pequeño aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia. Ha sido un privilegio y un honor para nosotros contar con la presencia de usted en este panel y también poder escuchar sus ideas y sus aportes sobre la idea ante la cooperación internacional y la igualdad de género en salud. La alianza con la OPS fue un proceso fuerte del que nosotros también aprendimos y quisiera reiterar nuestro agradecimiento por el compromiso que usted exhibió con este tema que nos convoca el día de hoy. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero con socios como el gobierno de Canadá y compromisos de personas como usted, vamos a lograr mejorar la salud de las mujeres de la región. Así que muchas gracias. Quisiera disculparme por la doctora Sass, tuvo que asistir a otro compromiso, pero expresa su agradecimiento y les envía saludos a todos los participantes, en particular de la organización, y queda a disposición para cualquier otro evento en el que su preparación y experiencia puedan ser de ayuda para nuestro trabajo. Por último, quisiera ahora invitar al señor subdirector de la organización, el doctor Jarbas Barbosa, para que pronuncie las palabras de clausura. El señor Barbosa es el subdirector de la OPS y tiene una vasta experiencia en el campo de salud pública, epidemiología, vigilancia de la salud, análisis de la salud, gestión y sistemas de regulación. Y como subdirector, él supervisa el rol de la organización que tiene en calidad de asistencia técnica con los Estados miembros. El doctor Barbosa también respalda fuertemente los temas relacionados con etnicidad, género, derechos humanos y diversidad cultural. Él expresa constantemente que tenemos que dar una respuesta programática a estos temas y colabora estrechamente con todos los programas que tenemos en este sentido. Muchas gracias, doctor Barbosa, por su apoyo y le invito a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Gina. Es un enorme honor para mí participar de este evento y quisiera saludar a la señora directora, a la señora directora adjunta, a los distintos representantes de los ministerios, sociedad civil y todos los demás que están participando de este evento tan importante. Es un momento de celebrar el día, hablar de los problemas y ver cómo podemos mejorar nuestra respuesta en las Américas. En América Latina y el Caribe es un tema sumamente importante para lograr la igualdad de género. Quisiera ahora agradecer a los distinguidos panelistas, damas y caballeros, distinguidos colegas. Ha sido sumamente importante para mí haber asistido y es un privilegio enorme de la Organización Panamericana de la Salud de hablar del plan que elaboraron nuestros líderes. Toda esta información es fundamental para pintar el panorama completo de la pandemia, su evolución y recuperación, y resalta la urgencia de tener una agenda de desarrollo sostenible en la región. Hoy escuchamos el papel fundamental que desempeña la igualdad de género en la salud y en el acceso a los sistemas de protección social. La OPS apoya
el análisis de seguro y cuenta con un acervo enorme de información que se puede consultar. La perspectiva de Uruguay y la visión de la alianza que tenemos con el gobierno de Canadá muestran cómo los marcos nacionales y las políticas feministas marcan la diferencia en el goce del mejor estado de salud para todos. Estas son iniciativas de la región. Sin embargo, quisiera recalcar la agenda común que tenemos al momento de reconocer el papel de cuidadoras que tienen las mujeres y los costos exorbitantes que representan para su salud, tanto física como mental. También se habló de la transformación radical de la generación, análisis y el uso de datos desagregados para poder identificar las desigualdades en materia de salud. Desde mi opinión, tenemos datos cualitativos y cuantitativos que muestran todas las iniciativas que se están realizando para acotar la brecha de género. Debemos acelerar, sin embargo, las medidas para poder cerrar esta brecha y alcanzar así el desarrollo sostenible. Más de 1,5 millones de casos de COVID se habían notificado entre los trabajadores sanitarios de la región y las mujeres representaban el 73% de esos casos, con lo cual tenemos que hacer más. La OPS se enorgullece de tener con una política clara en materia de género que le otorga el mandato a los países de la región que evalúen las acciones para asegurar que las mujeres y los hombres gocen de igualdad de oportunidades para tener buenos resultados de salud. Los panelistas de hoy nos explicaron todos los factores que tienen repercusión en las mujeres en el contexto de la pandemia y más allá. No voy a recalcar lo que ya se dijo, sin embargo, quisiera recalcar el compromiso de la OPS para alcanzar la igualdad de género en salud. Y ahora quisiera generar 2 conceptos a raíz de la pandemia que tienen que ver con el tema de hoy para reflexionar. El primero tiene que ver con la contribución directa que tienen las mujeres en el sostenimiento de los sistemas de salud, los hogares y la economía informal. Estos aportes en sí mismos son inmensurables. Y las mujeres en todos los rincones de los países de las Américas y del mundo estuvieron en el centro de la pandemia. Por el segundo lugar, tenemos el impacto socioeconómico. En 2019, en América Latina y el Caribe, el 29% de las mujeres de América Latina y el Caribe no tenían ningún tipo de ingreso en comparación con el 10% de hombres que estaban en la misma situación. Además, un alto porcentaje de los trabajadores de salud sufrieron el impacto de la pandemia y esto dio lugar al concepto de desempleo. Y en el video conciso que mostramos, vimos que la OPS recalca que sin igualdad de género no hay desarrollo sostenible. Mis más sincero agradecimiento y felicitaciones a los panelistas que compartieron sus insumos excelentes en este Día Internacional de la Mujer. Tomamos nota de las distintas ideas hoy compartidas y nos comprometimos a cambiar la desigualdad de género. Tenemos que tomar medidas concretas para poder transformar las desigualdades y poner la recuperación económica en el centro de esta recuperación general y asegurar que las mujeres tengan un rol de liderazgo en todos los planos de la sociedad. También quiero agradecer a los que trabajan arduamente tras las bambalinas para poder convocar a estos eventos. Todos contribuyen a la igualdad de género desde sus espacios. Y por último, quisiera expresar mi solidaridad con todas las mujeres de la OPS, las que están presentes en nuestras vidas y las que están en toda la región. Ustedes gozan de nuestro compromiso renovado. Muchas gracias. You're on mute, Gina. Gina tiene el micrófono apagado. This little button always gives me problems. Sorry, Director. Este botón siempre me confunde.
que estaba agradeciéndole al al señor subdirector, el doctor Barbosa, por estas palabras de cierre y por reiterar el compromiso de la organización para que se logre la igualdad de género y acceso para todos. Y la organización tiene un fuerte compromiso que ha sido expresado como parte del legado de la directora, y si bien queda mucho por hacer con socios como el gobierno de Canadá y con el apoyo y la participación de todos los que asistieron a este evento del día de hoy y con el apoyo de la señora directora adjunta Marilu, vamos a llegar. Estamos mucho mejor que hace 100 años y estoy segura de que en las décadas venideras estaremos mejor aún. Y deberemos agradecerle a OPS por eso, por las largas horas dedicadas y la dedicación. Antes de concluir, quisiera pedirles que por favor ahora enciendan las cámaras para poder tomar una foto grupal de todos los panelistas